¿Quién fue el apóstol Pablo? Una descripción del apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, según el texto bíblico. Parte 6. Como hemos visto después del éxito en la predicación del Evangelio de Jesucristo, en el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, regresaron gozosos a Antioquía y estuvieron ahí por un tiempo. El capítulo 15 de Hechos comienza diciendo que hubo un grupo de cristianos judíos que venían de Judea y enseñaban a los hermanos de la creciente iglesia de Antioquía que tenían que circuncidarse de acuerdo al rito mosaico para poder ser salvos. Veremos cómo se resolvió este conflicto. Nos daremos cuenta que cuando se presenta un problema para la correcta interpretación de las Escrituras, debemos permitir al Espíritu Santo que ilumine a nuestro espíritu. Poner nuestra mente y corazón en sus manos para que todo problema sea resuelto para el beneficio de la obra de Dios y para la gloria de su santo nombre. Los hermanos de Antioquía, los apóstoles y los ancianos de la iglesia en Jerusalén se reunieron en lo que se ha dado en llamar el primer concilio o el concilio de Jerusalén. El concilio en Jerusalén. Pablo, junto con Bernabé, visitó Jerusalén una vez más cuando se reunieron en concilio, esto es, reunión de los apóstoles y los ancianos de la iglesia en Jerusalén, en el año 50 después de Cristo aproximadamente, antes del inicio de su segundo viaje misionero. ¿Qué es un concilio? Es una asamblea o reunión convocada para tratar algún tema relacionado con la iglesia, donde se debaten y se resuelven problemas relacionados con la disciplina o doctrina eclesiástica. Los términos concilio, sínodo y asamblea son sinónimos. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros con ellos, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Hechos 15, 1 y 2. ¿Por qué se reunieron en Jerusalén? Recordemos que Jesús murió, resucitó y ascendió en Jerusalén. Fue ahí mismo donde se fundó la Iglesia de Jesucristo el día de Pentecostés. Después de la muerte de Esteban, el primer mártir del cristianismo, hubo una persecución en Jerusalén, de donde muchos seguidores de Jesús salieron para refugiarse en las ciudades de los alrededores, y al mismo tiempo predicaban la resurrección de Jesús y su evangelio por el camino. Pero mientras unos se iban, los apóstoles se quedaron en Jerusalén, y desde ahí ellos también predicaban y enseñaban las buenas nuevas de salvación. Los apóstoles que caminaron con Jesús y recibieron directamente la comisión de hacer discípulos y bautizarlos para que formaran parte de la naciente iglesia, fueron reconocidos como los líderes con autoridad para guiar a dicha iglesia en los asuntos de fe y doctrina. Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El conflicto a resolver. ¿Pueden los gentiles ser salvos sin guardar la ley de Moisés? El conflicto surgió a raíz de la llegada a Antioquía de algunos cristianos judíos procedentes de Judea, los cuales tenían un enfoque del cristianismo muy estrecho. Estos eran antiguos fariseos, luego llamados judaizantes, que no satisfechos de seguir siendo personalmente estrictos observantes de la ley, pretendían además que los gentiles se hicieran judíos antes de hacerse cristianos. En otras palabras, los antiguos fariseos o judaizantes decían que los gentiles no debían ser admitidos en la iglesia cristiana si no guardaban las costumbres judaicas. El asunto es contradictorio a la obra y predicación de Pablo y Bernabé,
quienes enseñan que sólo la fe en Jesucristo salva a la persona de sus pecados y de la condenación. Para ellos, la práctica de la circuncisión, tal como la enseñaban los judaizantes de Jerusalén, no puede lograr la salvación de nadie. Ellos, en lugar de aceptar estas reclamaciones, sintieron en su corazón llevar el asunto a los líderes apostólicos. Al llegar a Jerusalén, Pablo y Bernabé exponen su testimonio y cómo Dios ha transformado la vida de los gentiles a través del Evangelio de Jesucristo. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Hechos 15:4. En esa reunión estaban los hermanos de Antioquía, los apóstoles, los ancianos de la iglesia de Jerusalén y los judíos cristianos legalistas. Entonces Pedro dio su último discurso que aparece en el libro de los Hechos. Después de este discurso no se vuelve a mencionar a Pedro en Hechos. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: «Varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen». Hechos 15:7. Pedro dio su testimonio de cómo Dios le dio la orden de ir a casa de Cornelio y cómo él aprobó la salvación de los gentiles en esa ocasión, derramando el Espíritu Santo sobre ellos. El viejo y experimentado apóstol, recordemos que para este tiempo Pedro ya tenía casi 20 años predicando con valor y audacia el Evangelio, llegó a la conclusión de que a través de su expiación Cristo cumplió la ley. En consecuencia, Cristo hizo libres de la penalidad causada por la transgresión de la ley a todo aquel que confía en él. Por tal razón, la ley ha asumido un significado diferente. Es decir, que a través de la gracia del Señor Jesucristo, los que creen, sean judíos o gentiles, obtienen la salvación. Pedro no sugiere que el concilio deba abrogar la ley. Lo que él objeta es hacer de la ley una condición previa para la salvación. Puesto que la ley es incapaz de salvar a una persona, la fe en Cristo Jesús sin duda que la salva. Los que estaban reunidos en la asamblea escuchaban atentamente el argumento de Pedro, tan atentamente que cuando terminó de hablar hubo silencio. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: «Varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos». Hechos 15, 7 al 11. Los gentiles habían creído en Cristo y Dios los había bautizado con el Espíritu Santo. Si estas cosas eran ciertas, y lo eran, ¿podría la iglesia en Jerusalén asumir la responsabilidad de condenar el trabajo que tan claramente tenía la bendición divina? Jacobo aprovechó el silencio para levantarse y como líder de la asamblea tomó la palabra. Y estando de acuerdo con el testimonio de Pablo, Bernabé, Pedro y lo que las Escrituras decían por medio de los profetas, no objetó que Pablo y Bernabé continuaran predicando la salvación por la fe en Jesús, sino que dijo lo siguiente:
Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Hechos 15, 19 y 20. La decisión tomada en este concilio resolvió el conflicto con entera claridad, que un gentil no tenía que hacerse judío ni guardar la ley para ser cristiano. Se redactó una carta bajo la dirección del Espíritu Santo para que se leyera en Antioquía y en las demás iglesias, y así se diera a conocer la resolución a la que se llegó en esta asamblea. Los gentiles quedaban libres del legalismo judaizante. El Espíritu Santo guía a la solución del conflicto. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Hechos 15, 28 y 29. El concilio llegó a una decisión adecuada porque fue el Espíritu Santo quien dirigió la asamblea. Cuando dejamos de lado nuestro conocimiento propio y aún nuestra propia conveniencia y permitimos al Espíritu Santo guiar nuestro ministerio y nuestras decisiones, el resultado será de bendición, regocijo y consolación para la Iglesia y de honra y gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Se determinó enviar la carta con Pablo y Bernabé. Fueron enviados con ellos 2 profetas de la iglesia de Jerusalén, Judas y Silas. Estos podrían dar testimonio y confirmar lo hablado en la asamblea. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Hechos 15, 30 y 31. Pablo y Bernabé fueron enviados a Jerusalén y ahora han regresado a Antioquía con el resultado de su misión. El conflicto originado por los antiguos fariseos ha sido solucionado de la manera correcta bajo la dirección divina del Espíritu Santo. Otra vez, misión cumplida. Bien hecho por estos siervos esforzados de Dios. Por cierto, Silas decidió quedarse en Antioquía, mientras que Judas regresó a Jerusalén. Pero todavía hay más misiones que cumplir. Veremos a Pablo en un nuevo viaje misionero y con nuevos compañeros.